Muy buenas noches, bienvenidos al debate nacional. Ya es Navidad, llegó diciembre y ya tenemos nuestro primer debate nacional de este mes. Ya casi a solo un mes del 2017 y tenemos que ver todo lo que acontece y lo que ha venido aconteciendo como noticia y como tema de debate en República Dominicana. Bueno, lo cierto es que cuando llega la temporada navideña, Yulisa, como que nos ponemos un poquito más relax, como que un poquito más contentos los dominicanos. Sin embargo, tristemente, esta Navidad nos ha venido en un contexto un poco difícil, lo que ha ocurrido en el país a nivel climatológico, con estas lluvias que han sido tan prolongadas y que han creado tanto daños en zonas importantes del país. Pues como bien sabes, Yulisa, y sabe todo nuestro público, ha provocado que el gobierno dominicano disponga como que se suspendan las fiestas durante este feriado navideño y que otras empresas importantes del país, como de hecho también lo ha hecho Grupo Telemicro apoyando esta causa, pues tendremos una Navidad un poco distinta, pienso yo, ¿no? Unas Navidades declaradas como de emergencia. Tenemos contexto para ver qué es todo lo que va a hacer el gobierno con el país declarado prácticamente en estado de emergencia, aprobado recientemente por el Senado, y además tantos otros temas que necesitamos ver para que usted se forme su propia idea. Bueno, y a partir de todos estos puntos de vista también no podemos pasar por alto que el gobierno dominicano, el nuevo gobierno instalado por Danilo Medina en la presidencia a partir del 16 de agosto y que ahora el 25 de noviembre cumplió sus primeros 100 días, hay que pasarle balanza, Yulisa. Tenemos que saber cómo lo ha hecho el presidente durante estos 100 días, qué opina la oposición política y creo que en parte sobre ello hablaremos en el día de hoy. Yo diría que la oposición piensa que están muy endeudados. Sin embargo, sobre eso hablamos esta semana en el debate nacional, los 100 días del gobierno por segunda vez de Danilo Medina. Bienvenidos. Se ha detectado una amenaza. A pesar de que las lluvias han disminuido, 11 acueductos están fuera de servicio y 5 comunidades siguen aisladas por las inundaciones. Los sistemas afectados están localizados en Santiago, Valverde, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Duarte, Dajabón, Azua, San Juan de la Maguana, La Altagracia y Atomayor. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, informó que 1.347 viviendas están afectadas y 6.735 personas desplazadas en casas de familiares y amigos, mientras que cerca de 400 personas están en albergues. La Fiscalía de la provincia de Santo Domingo presentó la reformulación en la acusación contra los implicados en el rapto y posterior asesinato de la menor Carla Maciel Cabrera, quien desapareció el 25 de junio del 2015 en el sector Los García de Pedro Brán y su osamenta fue hallada el 16 de agosto de este año. Con un llamado a los ciudadanos para que exhiban un comportamiento ejemplar y a los agentes policiales y militares para que actúen respetando los derechos de la población, el director de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, dejó iniciado el operativo navideño de seguridad 2016. Durante el lanzamiento del operativo, Peguero Paredes explicó que integraron una suma adicional de 3.000 agentes policiales y 1.800 de las Fuerzas Armadas a los 15.000 que ya patrullan día a día, sumando a estos un total de 19.800 agentes que estarán en las calles a partir de este 1 de diciembre. Al menos 18 personas, en su mayoría turistas, resultaron heridas al volcarse a un autobús repleto de extranjeros. Este accidente sucedió en el peaje y cruce de Yuma en la autopista del Coral. La Tesorería Nacional informó este viernes que a partir del próximo lunes el gobierno iniciará el desembolso de unos 12.400 millones de pesos correspondientes al pago del doble sueldo de los servidores públicos y los pensionados del Estado. Bueno,
Yulisa, esta semana, interesante semana a nivel mediático, varios temas en el país y sin embargo uno de los grandes temas que sigue siendo un tema de importancia son las implicaciones que ha generado para la agricultura, para la productividad, para la vida normal en la zona norte del país, las lluvias que han afectado estas localidades. Ya hemos dicho, lo decía Yulisa hace un momentito, que el Congreso de la República ha elevado la significación de esta condición a una condición de alerta para el país por los desastres que ha supuesto esto, pero uno se queda con unas reflexiones en relación a este tema y más allá de que uno no podría estimar el impacto de un fenómeno natural, un fenómeno atmosférico, nos deja otras lecturas. Las zonas más afectadas fueron zonas cuyos asentamientos estaban más próximos a ríos. Y de igual forma, barrios que se crearon en lugares en donde no habían las condiciones propias para que una cantidad importante de agua pudiera seguir circulando. Es decir, es como si los asentamientos establecidos no permitieran la circulación de una cantidad de agua importante, porque no fueron planificados. Y quiero, Yulisa, que nos deje esta reflexión de inicio. Las desgracias naturales que se presentan en el país, ¿hasta qué punto hablan de la mala planificación territorial del territorio dominicano? Es decir, cómo hemos seguido improvisando sobre la marcha y creando asentamientos humanos sin las previsiones para este tipo de fenómenos que pueden ocurrir. Sin duda que este ha sido el tema y además del tema, yo creo que este es el gran dolor de cabeza de esta situación de catástrofe, de esta situación de calamidad que ha vivido gran parte del país. Hay varias reflexiones y yo quiero comenzar precisamente por esa misma que tú abordas en este momento. Tenemos una cantidad importante de personas que viven a orillas de ríos, pero ríos que ya se habían secado en su mayoría, Livio, y que no se esperaba que recuperaran el caudal de una manera estrepitosa como lo han hecho con estas lluvias. Decir que tenemos una cantidad importante de personas que viven a orillas de los ríos, estuvieran seco o no, puede suponer que no solamente es falta de planificación, también es falta de seguimiento por parte de las alcaldías, los ayuntamientos locales, los políticos que en muchas ocasiones son los que están llamados a velar porque se cumplan ciertas normas. Yulisa, que son ellos mismos que bajan a esos barrios, claro, y van a la ribera a buscar de los ríos, los votos, pero no son previsores para ver el nivel de riesgo que supone estar ahí. Claro, pero también hay un punto de vista que nosotros tenemos que ver. Las personas que construyen a la orilla de esos ríos son personas adultas que toman la decisión de poner sus familias en condiciones de vulnerabilidad. Ese es solo un punto. Ahora, ¿qué opciones? El otro es que no tienen opciones. ¿Qué opciones tienen esas personas cuando el Estado es el que está llamado a proveer de condiciones estables a sus propios ciudadanos para que puedan vivir en condiciones asequibles, quizá en las mejores condiciones posibles? Este es un tema que no se puede abarcar solamente desde el punto de vista de lo que está bien y de lo que está mal. Aquí hay que ver cuáles son todas las variables que se han venido dando en todos estos puntos. Quizá la sobresaturación que tuvo el suelo, el recobrar los cauces, esos ríos, en condiciones que no se esperaban. La lluvia por aproximadamente 30 y tantos días. Las presas llenas, hubo que desaguar las presas en varias ocasiones. Es un tema que realmente no se puede calificar de otra manera que no sea emergencia, y las emergencias son precisamente eso, son situaciones imprevistas que probablemente tú no las tienes planificadas, aunque sí podrías tener un protocolo de contingencia que, según dice el gobierno y las instituciones de socorro, sí lo tenemos, pero no tenemos como país una planificación para las personas que viven a orillas de esos ríos, no tenemos las condiciones económicas para mudarlos de esos lugares a otros lugares más dignos. Y esto no debería seguir Y todo eso lo que hace que lo complica, las carreteras. En muchas ocasiones yo vi con pena cómo se derrumbaban puentes, cómo se agrietaban carreteras. El caso de la carretera de Samaná es ejemplar. Es una carretera nueva, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, también tiene sus bemoles, porque ciertamente podríamos nosotros decir, desde un punto de vista puro y simple de desconocimiento, se construyó mal, pero hay que ver cómo están los suelos debajo de esas capas asfálticas, porque se construyen las carreteras
ya cavando hacia abajo hasta el punto que la tierra te lo permita, pero ¿qué hay debajo de ese Claro. último punto? Cuando ya tú tienes ese mismo subsuelo saturado y además le viene más agua. Todo este análisis nos permite ver muchísimas reflexiones y yo creo que ante todas ellas hay una que no podemos dejar fuera. El gobierno dominicano tiene que tomar de los recursos del Estado, es decir, de tus contribuciones y de las mías, para socorrer a nuestros hermanos dominicanos que han sido más afectados por esta desgracia. Y los recursos del Estado que podrían estar siendo dirigidos a otras obras de desarrollo y de impulso de la productividad nacional tienen que ser destinados ahora a socorrer merecidamente a estas familias que necesitan el apoyo. Sin embargo, si hubiésemos tomado una serie de previsiones, tal vez el socorro no sería tan alto. Probablemente si hubiésemos tenido mayor nivel de rigor a nivel municipal con la política pública desde las alcaldías para prever que este asentamiento humano no correspondía en esta zona o que había que desplazarles gradualmente antes de que llegara una desgracia, tal vez no tendríamos que invertir ahora grandes sumas de recursos. Esto sin estimar lo que supone ahora la presión sanitaria de este tema, porque no hemos estado hablando todavía del brote de epidemias que puede generar todo este hacinamiento que supone esta problemática. Y además viene una situación de infraestructura, tenemos hospitales inundados, tuvimos escuelas inundadas, clases suspendidas porque las escuelas no estaban en condiciones de recibir los niños, emergencias de hospitales que tuvieron que ser cerradas. Yo creo que al final de todo este balance nos va a quedar a nosotros como país, pero principalmente a las autoridades, hacer un inventario y quizás usar la palabra supervisión con un poco más de temperamento, con un poco más de atención. ¿Por qué? Porque dentro de todas estas cosas, ciertamente, con todo lo que ha sucedido en estos 30 días de lluvia, hay cosas que no se podían predecir, pero hay otras que simplemente han sido porque ha faltado esa supervisión precisamente. Hablamos ahora de poco más de 20,000 millones de pesos para poder revertir o reparar todo lo que está dañado. ¿Y de dónde van a salir esos 20,000 y tantos endeudamiento, millones de pesos? Yulisa. Endeudamiento. Endeudamiento que tenemos que pagar con intereses y que nos retrasa la capacidad de producción y que nos retrasa la capacidad de desarrollo para todos los dominicanos. Es decir, ojo, no queremos bajo ningún concepto dejar de justificar la ayuda humanitaria que el gobierno dominicano está dando ahora a las comunidades merecida y que es necesaria, y la apoyamos, es necesaria. Pero la lectura debajo de esto es que debemos tomar controles. Es lo mismo que ocurre en el análisis, Yulisa, que siempre hacemos de que tenemos que ampliar la base impositiva del país, de que tenemos que recaudar más, de que hay que crear nuevos arbitrios porque el gobierno dominicano, el Estado dominicano recauda poco. Pero siempre necesitamos observar que la calidad del gasto es también indispensable. Entonces, así como estamos hablando de que vamos a socorrer estas comunidades, yo insto al gobierno dominicano a que cree mecanismos de fiscalización de las obras y de los procesos que se dan en las comunidades para ser más eficientes. Los ayuntamientos, ya sea a través de FEDOMO o de la instancia que sea, la Liga Municipal Dominicana, deberían definir políticas públicas que comprometan el ejercicio a velar por este tipo de cosas de manera preventiva, no de manera reaccionaria o reactiva como ha estado ocurriendo actualmente. Bueno, y velar también o supervisar, que es la palabra que estamos utilizando esta noche, la ejecución de las obras, qué tanto se va en corrupción, qué tanto hay que darlo en comisiones y qué cantidad de este dinero, recursos apostados para cada una de esas obras tienen que dilapidarse en otras cosas que no tienen ningún sentido y van directamente a los bolsillos de aquellos funcionarios y aquellos empresarios desalmados que simplemente en situaciones como esta tienen su techo seguro, su casa cerrada, sus condiciones de vivienda aseguradas, muy bien aseguradas y no tienen que pasar por lo que está pasando el pueblo que sí ha atravesado por una situación de calamidad. Y hablando de endeudamiento, esta semana el partido de oposición PRM con su candidato presidencial a la cabeza, Luis Abinader, tocaron el tema del endeudamiento. Hicieron una panorámica que fue bastante amplia, sin embargo yo me quedé con 2 puntos, las tasas de interés que el gobierno ha estado negociando y la deuda por cada ciudadano que nosotros estamos heredando, inclusive por los niños que aún siquiera pueden caminar. Si usted tiene un bebé en su casa, no importa la edad que tenga, ya ese bebé tiene una deuda a cuesta y esa deuda es de 151,000 y tantos
pesos, si en su casa hay 6 miembros, según lo que dice el candidato del PRM, cada uno de esos 6 miembros deben más de 151,000 pesos, multiplíquelos y usted verá qué significa que nos sigamos endeudando como país sin saber quién lo va a pagar. Son nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos quienes van a tener que cargar con esa deuda. Yo coincido en algo de lo que dijo Luis Abinader y es que tenemos que prestar atención en qué esperamos para ese futuro con la situación que tenemos en este momento de endeudarnos y sobreendeudarnos. Tenemos bonos soberanos, ahora necesitamos otro préstamo para la situación de emergencia. Tenemos las plantas de carbón y así Catalina. Muchos otros temas que al final solo se resuelven con dinero que no tenemos. Bueno, y esperamos que el tema de la crisis entre los choferes y el CONEP no termine de esta manera, porque entonces sería muy triste que se resuelva con dinero. Pero bueno, lo que sí está muy evidente es que se está resolviendo entre los tribunales. Vamos camino, Yulisa, a un juicio de fondo que se está, pues de alguna manera, ventilando en esta semana. Ha sido bien acalorado el tema porque han tenido que acordonar el área alrededor de donde se está celebrando la audiencia por la cantidad de choferes que se presentan al lugar en el ánimo de apoyar la causa que ellos entienden justa, que es la causa de defender sus rutas y el dominio o monopolio que tienen en algunas de las zonas en donde los empresarios desean tener participación. Pero qué bueno, Livio. Sí, qué bueno. bien, Yo pienso que era momento de que esto se diera, que los empresarios y los transportistas tuvieran que sentarse, no en la mesa del diálogo, porque ahí no es donde se han sentado, pero en un tribunal, donde sea el escenario que ellos hayan elegido. Dilucidar el tema. Porque no hayan podido ponerse de acuerdo. Eso está bien. Cada vez que un transportista, que un sindicato atraviesa un camión afuera del muelle de Jaina, del de Caucedo, en una avenida principal, eso afecta al comercio, porque las mercancías no pueden salir, los productos no salen, no se venden, y eso le ocasiona costos al empresariado que al final simplemente se ven en precios más altos para los productos que la misma gente consume. Así es. Yo Por algo le decimos, y no es en vano, que son los dueños del país. Yo siempre he pensado que detrás de las crisis hay oportunidades. De hecho, escrita en chino, la palabra crisis tiene 2 acepciones, peligro y oportunidad. Yo pienso que siempre hay una gran oportunidad y ojalá que la sensatez de los empresarios y la sensatez de los empresarios del transporte prime y que puedan ponerse de acuerdo de cara a un tema que a todos nos importa, que es el tema que ahora se discute y se ventila en los tribunales. Lo que ahí ocurra de alguna manera impactará sobre nosotros, aunque usted en casa no le ya está prestando mucha atención a este tema, impacta sobre nosotros como ciudadanos. Bueno, sin dolor no hay aprendizaje. Yo creo que de ahí vamos a salir todos aprendiendo algo del tema del CONEP y de los transportistas. Que sea lo que Dios quiera, que pase lo mejor que tenga que pasar y al final esto va a servir para algo. Por lo menos se está creando un precedente que no teníamos. Yulisa, nos vamos a una pausa comerciales y a la vuelta iniciamos con otros análisis. Vamos a analizar un poquito los 100 días del gobierno de Danilo Medina y hablaremos un poquito por renglones, por áreas, y esperamos que ustedes nos acompañen en casita. ¿La Torre Eiffel va dentro de los 100 días? Sí, mira, interesantísimo. Sí. Gran revuelo ha causado esta semana la réplica de la Torre Eiffel que el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste colocó en una isleta frente a la Plaza de la Bandera y que ha sido objeto de controversia entre los ciudadanos. Esta costó más de $1 millón al Cabildo. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad.
pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Minimizaremos las pérdidas y extenderemos y ampliaremos el diámetro de las redes. El presidente Danilo Medina asumió el poder por segundo mandato consecutivo el 16 de agosto, en esta oportunidad en una modalidad distinta, la de gobierno compartido. Aunque no es mucho el tiempo para evaluar el éxito de los planes puestos en marcha, los primeros 100 días de gobierno son tomados normalmente como un referente. En el caso del presidente Danilo Medina, han sido evaluados como positivos por un grupo y las sombras han sido observadas por la oposición. Los primeros 100 días del presidente Medina han estado guiados por una agenda pendiente en los pactos nacionales previstos. Por un lado, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, en cuanto a las reformas del sector educativo ya en marcha, pero con desafíos estructurales pendientes. La reforma del sector eléctrico, aún inconclusa, la reforma del sector salud y la reforma fiscal, pendientes ambas. Y por otro lado, la Ley de Partidos Políticos, que es parte de una de las demandas del país, en adición a la conformación de los organismos colegiados del Estado, como es la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, que por ley deben ser sustituidos. Luces y sombras de estos primeros 100 días del presidente Danilo Medina son analizados hoy en el debate nacional junto a Livio Encarnación y Yulisa Céspedes. Bien, estamos de vuelta en el debate nacional. Hoy queremos hablar de los primeros 100 días de gobierno del presidente Danilo Medina en su segundo mandato. Se habla de crecimiento, estabilidad, visitas sorpresas y de aquí una serie de resultados que podrían ser el balance, según dice el PLD, de un gobierno que va a su segundo mandato y entienden ellos que lo están haciendo bien. Tenemos opiniones distintas, vertientes diferentes, porque dependiendo de cada sector que sea que opine, bueno, pues tiene su punto de vista y algunos dicen que estos 100 días no han sido tan buenos como dice precisamente el gobierno. Lo cierto es que si le preguntamos al PLD o a alguno de sus miembros, ellos enarbolan las visitas sorpresas y sus resultados en términos agrícolas, en términos de ganadería, en términos de crecimiento de las MIPYMES, en términos de las microempresas manejadas también por la mujer, del crecimiento provincial y muchas otras
muchos otros matices que ellos podrían enarbolar y es válido. Ahora, si lo vemos desde la oposición, Livio, ¿qué dice la oposición? Que estos 100 días del presidente Danilo Medina han servido para que el pueblo se desengañe, que tenemos más endeudamiento, un tema que se ha discutido de manera extensa toda esta semana, porque la oposición se ha encargado de que el país entienda lo que significa endeudarse, a lo que el gobierno no ha dicho ni pío. Lo cierto es que el pasado 25 de noviembre, ustedes recordarán que si sumamos desde el 16 de agosto pasado hasta el 25 de noviembre, se cumplen los 100 días del gobierno de Danilo Medina y una serie de organizaciones de la sociedad civil, partidos de oposición, agrupaciones políticas, han estado haciendo sus propios análisis sobre estos 100 días del gobierno de Danilo Medina. Todo el mundo entiende también que se produce una especie de tregua política en la que los partidos de oposición y las agrupaciones que podrían adversar el gobierno dan un compás de espera para ver qué ocurre en esos 100 días. Es una tradición hacer esto. Pero una vez terminan esos 100 días comienzan los análisis. Y uno de esos análisis se produjo justamente esta semana, una agrupación llamado Politique, algo así me parece, Politique, que aglutina una serie de organizaciones y movimientos vinculantes a la sociedad civil y con alguna vinculación también con participación ciudadana. Estuvieron también pasando balance sobre lo que ellos entienden han sido los 100 días del gobierno de Danilo Medina. Y hay una conclusión, Yulisa, que yo creo que puede ser la que generalmente englobe toda la apreciación de ese encuentro que sostuvieron ellos. El gobierno de Danilo Medina, a juicio de estas organizaciones, se ha alejado de su programa de gobierno. Ustedes recordarán que el presidente Medina hizo una serie de promesas durante el periodo de campaña y presentó un programa de gobierno ante la nación, que algunos tuvimos el placer de poder verlo y al menos leerlo un poquito. Algunos ciudadanos tal vez ni siquiera se enterarán, pero esta organización hizo una comparación entre lo que propuso el presidente Danilo Medina en su programa de gobierno y lo que ha estado haciendo en estos 100 días, llegando a la conclusión de que se ha apartado de alguna forma el presidente en algunos aspectos. Y uno de ellos que señala tiene mucho que ver con lo que está pasando justamente ahora. El presidente en el programa de gobierno habló de que dedicaría un 1% del presupuesto nacional del ITEVIS, perdón, de lo recaudado por el ITEVIS, a enfrentar situaciones de vulnerabilidad. Sí, personas que vivieran en condiciones de vulnerabilidad. Según esta organización, apenas se está invirtiendo el 0.11% del ITEVIS recaudado en asuntos que vinculen con la vulnerabilidad. Por lo tanto, de cara al fenómeno atmosférico que vemos ahora, que afectó a la zona norte del país, estas organizaciones entienden que el gobierno no está siendo coherente con lo que dijo que destinaría para este tipo de comunidades en condiciones de riesgo. Y ese fue uno de los tantos puntos que analizaron durante esta semana, Yulisa. Bueno, también dice el gobierno que uno de sus puntos luminosos o brillantes es la tanda extendida. Yo creo que hay puntos en los que realmente hay que reconocer que ha habido avance, pero vienen de atrás del gobierno anterior, lo cual no significa necesariamente que se hayan puesto en ejecución ahora. Eso en ningún sentido puede quitarle brillantez a cada uno de esos puntos que ellos han resaltado, pues la tanda extendida ciertamente está llenando un vacío y una necesidad que era latente, principalmente en las comunidades del interior. 1 millón, Yulisa, de niños y niñas están en la tanda extendida. 1 millón. Claro, es una necesidad que, bueno, valga la redundancia, necesitaba ser cubierta. Otro de los puntos es la banca solidaria a través de cooperativas, el apoyo a pequeñas y medianas empresas por el Banco Agrícola, por Banca Solidaria, una cantidad de millones de pesos que se ha dado en préstamos. 12.500 millones de pesos puestos en préstamos. Para el crecimiento de estas MIPYMES, y también es válido. Otros puntos que abarca el gobierno, dice que hay crecimiento en obras de infraestructura, en construcción de viviendas, hay estabilidad macroeconómica y una serie de datos que dan que probablemente podría ser cierto. Ahora, ¿qué dice la gente? Que el gobierno dice que todo está muy bien, sin embargo la población no lo siente. Así es, lo cierto es que en relación a lo que tú decías, Yulisa, a juzgar por el ritmo que ha llevado el gobierno dominicano en la construcción de viviendas, según el dato estadístico, se supone que ha aportado
a la deficiencia habitacional del país, 15.400 viviendas por año y que en la actualidad lleva construida unas 62.000 y tantas viviendas. Hay que recordar una de las mega obras del gobierno, que es la ciudad Juan Bosch, y que ahora se dispone a crear Juan Bosch Norte, me parece que es, en la zona norte de Santo Domingo, como una manera de responder a lo que muchos ya sabemos que ocurre en el país. Hay un déficit habitacional histórico que hemos arrastrado y que todavía no llegamos a poner en punto de equilibrio. Y más ahora con lo que ha ocurrido, con la cantidad de gente desplazada en la zona norte del país que perdieron sus viviendas y sus ajuares, pues también la presión aumenta. Es un factor positivo el hecho de que durante esta gestión de gobierno, a juicio de muchos y también de alguna manera lo compartimos, se han hecho intentos porque este fenómeno de la democratización del crédito se convierte en una oportunidad de desarrollo para las comunidades. Fíjate, ya son 270.000 pequeños empresarios que han recibido la intervención de un financiamiento a través del FEDA o a través de Banca Solidaria o a través de... O del Banco Agrícola. De la Fundación Banreservas o del Banco Agrícola. Y esto no podemos obviarlo, es decir, constituye una gran oportunidad para un pequeño empresario poder producir y darle un empleito, aunque sea pequeño, de un ingreso no tan alto, a una persona dentro de la propia comunidad. Y esto es algo que hay que ponderar y valorar. Y los resultados de eso, pues de alguna forma habrá que apreciarlos en el tiempo, ¿no? Porque ellos tienen que cumplir con el pago de ese préstamo y esto supondría pues también un régimen financiero interno para ese pequeño productor que esperamos que su comportamiento sea el que se aspira, ¿no? Bueno, eso también les ayuda a construir un historial crediticio que va a servir simplemente para que ellos puedan seguir creciendo. Otro punto interesante que ha resaltado el gobierno es el 911. En lo particular, yo entiendo que ciertamente ahí han acertado, al igual que en Banca Solidaria. El 911 no solo ha venido a cubrir una necesidad de hace años que tenía la sociedad dominicana, sino que se ha seguido expandiendo. Yo pienso que entre los puntos más fuertes están el 911, las tandas extendidas, los préstamos por Banca Solidaria, el FEDA, etcétera, y además Livio. Otros puntos importantes que yo diría que el sector educación ha sido uno de los más beneficiados, quizás el sector de infraestructura, aunque ese no se siente tanto, pero sin duda que tanda extendida, 911 y visita sorpresa han sido los puntos más luminosos de estos primeros 100 días. Ahora vamos a los puntos no de luminosos. Construcción, aprovecho que lo mencionaste antes de que pase a los puntos no luminosos. Estaba hace poco en una actividad de ADOCEN, de la asociación que aglutina a todas las plantas procesadoras de cemento, y estaban optimistas en lo que se refiere al año 2017 y entendían que les podía ir igual de bien que como les fue en el 2015 y 2016 por la cantidad de obras e infraestructuras que se construyeron específicamente concentradas en las escuelas, que movió mucho cemento y mucha varilla y de alguna manera y mucha mano de obra también. Así es, dinamizó la industria de la construcción, toda esta ola de construcciones que ahora han ido mermando un poco, pero que sin duda alguna han aportado. Habrá que ver cuál ahora será el horizonte que tomará el ministerio. Tengo entendido que hay un gran compromiso con el tema de revisar el contenido académico a nivel formativo y pues seguir trabajando en la formación de los maestros. Ojalá que ese sea el norte, porque creo que es lo que la población está esperando en términos generales. Así es, entre los puntos entonces no luminosos está inseguridad ciudadana o falta de seguridad ciudadana, como usted lo quiera ver. República Dominicana viene arrastrando el tema de la inseguridad ciudadana desde hace varios años. No hemos tenido grandes avances y una de las quejas y un clamor permanente de los mismos ciudadanos ha sido el no poder salir a las calles, no poder salir confiados de su casa, cruzar quizás algunas calles y avenidas con la tranquilidad que le puede dar saberse estar en un entorno seguro. Este no es el caso. Tan solo en los primeros 100 días hemos tenido cientos de atracos, cientos de muertes violentas, también por el tema de la inseguridad. Ya contamos hasta con secuestros. Esta semana un extranjero en nuestra isla tuvo la mala suerte de ser la víctima de un secuestro por el que ya hay muchas personas detenidas. La defensora del pueblo, una señora mayor que andaba sola y simplemente tenía la intención de ir a un cine a ver una película, resultó con... Hasta con golpes.
golpeada, pobre le llevaron el vehículo, la raptaron por 4 horas y como ellos solamente... Estos son unos ejemplos de los tantos casos que se están dando todos los días. Atracan en los hospitales, hubo un atraco en esta misma semana en Moca, donde los pacientes y sus visitantes fueron despojados de sus pertenencias y artículos de valor por unos asaltantes que fueron al hospital, revisaron varios salones y terminaron en la emergencia, atracando a todo el que estaba ahí. Ni siquiera enfermo se salva usted de que lo atraquen. Entonces, el tema de la inseguridad ciudadana yo creo que es uno de los puntos más oscuros, es una de las debilidades más fuertes que tiene este gobierno, independientemente de que sean los 100 días, los 200, los 365 días, vamos a tener que ver ejemplos drásticos, un régimen de consecuencias fuerte, un poco de seriedad en la instrumentación de expedientes, pero además hay que poner un ojo avisor y hay que poner especial atención en la previsión, en cómo evitar que se den todos estos asaltos, todos estos atracos, todas estas muertes por hechos violentos que están directamente relacionados con la inseguridad. Otro gran tema, Yulisa, que entiendo yo y también lo entiende la población porque ha sido motivo de discusión en diferentes foros, es la ausencia todavía, incluso en estos 100 días del segundo gobierno de Danilo Medina, de una política mucho más eficaz de cara a un flagelo que nos golpea muy duramente a la estructura familiar. Me refiero a la violencia intrafamiliar y con ella lo que ya conocemos como femicidio o feminicidio. Es muy triste que todavía no podamos mostrar al país, a la sociedad, la articulación necesaria de una política que permita reducir la incidencia de estos casos. Y ya hemos analizado desde todos los puntos de vista el tema del feminicidio. El gobierno tiene estudios, tiene levantamientos, la Procuraduría ha hecho cosas, el Ministerio de la Mujer ha hecho cosas, también ha trabajado el despacho de la primera dama, la vicepresidencia de la República. Un conjunto de organizaciones han aportado propuestas, ideas. Sin embargo, la ocurrencia de casos como estos, que parecería que por ser individuales, de uno en uno, lo vamos olvidando con el tiempo, lo olvidamos porque no están a veces en la prensa, lo olvidamos porque de pronto no están sonando los titulares que antes sonaban, pero sigue estando allí y es un tema que deberíamos darle respuesta y que evidencia que hay una debilidad todavía en el brazo institucional por la ausencia de una política pública. Quienes se inscriben en esta tesis, Yulisa, plantean que lo que necesitamos es ver el tema de forma integral, no solamente trabajar en la reprensión, en el castigo, en la coerción del que irrumpe o promueve una actitud violenta en la estructura familiar, sino trabajar la prevención. Y ya lo hemos dicho hasta la saciedad, pero quiero subrayar esta parte porque creo que es un punto en el que durante estos 100 días, al menos yo no vi. Yo sé que Janet Camilo está en el Ministerio de la Mujer y sé de planes y proyectos que se están encaminando en la dirección de trabajar esta prevención, pero este no es un tema que debería esperar, Yulisa, porque cada vez que una mujer muere a manos de un compañero sentimental, la familia queda en luto, la estructura familiar se golpea, se tambalea y la sociedad pues también lo padece. Yo creo que es un tema no luminoso en la gestión de gobierno de Danilo Medina en estos primeros 100 días. Bueno, es un tema que hay que abordarlo desde el seno del hogar, la educación, la formación, la estructura familiar, la educación en las escuelas también. Nosotros venimos de una cultura eminentemente machista. El hecho de haber vivido una época post-trujillista también, post-caudillo, en la que la mujer no valía nada, ha hecho que nos pese más la solución de este tema. Sin embargo, muchos de los temas que agobian República Dominicana tienen la base de su solución en la educación. Y ahí es a donde tenemos que apuntar, ahí es a donde tenemos que sumar todos los esfuerzos para poder ver cambios sociales que al final hagan la diferencia. Yulisa, el pacto fiscal. El esperado pacto fiscal también es un punto no luminoso en este gobierno. Hay quienes entienden que el gobierno ha estado aumentando silenciosa y gradualmente algunas áreas, algunos rubros, sin que la población lo perciba de manera clara y de esta manera un poco aumentar sus recaudaciones, que es parte de lo que se busca con el pacto fiscal, además de sincerar una serie de irracionalidades que hay. Lo que sí la gente también cuestiona, sobre todo el sector empresarial, es que contrario a las aspiraciones de ellos, el gravar
procesos de compra previamente, el obligar a pagar por adelantado ITEVIS, el pago del anticipo, entre otras cargas de la productividad como tal, supone un retraso para el avance del modelo de producción nacional y se espera entonces que de forma integral el gobierno pueda también dar respuesta al pacto fiscal. ¿Por qué no nos hemos no hemos llegado a ese escenario en el que trabajemos el pacto fiscal? ¿Por qué todavía queda pendiente este tema? Es uno de los puntos que en los primeros 100 días de gobierno pues no fueron respondidos por este gobierno. Vamos a ver si después de todos los préstamos, porque para hablar de gasto fiscal hay que hablar de calidad de gasto también. Entonces, luego de que tengamos todos los préstamos aprobados, yo creo que puede ser que entonces se introduzca el tema del pacto fiscal. Penoso, pero así es. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato al debate nacional. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, y muchas cosas sucedieron esta semana también en el plano internacional. Un avión con aproximadamente 82 personas que venía desde Bolivia con un equipo de fútbol completo de un pueblo brasileño tuvo que ser el protagonista de un trágico final. 76 personas muertas, entre ellos la mayoría de los miembros de ese equipo de fútbol, periodistas, personal técnico, invitados y una cantidad de personas que hoy ha sido el saldo de la semana enlutando a una cantidad enorme de familias. Bueno, esto ocurre en momentos en que muchas tensiones se viven en Brasil, con el presidente Temer, para el que se ha pedido incluso que dimitiera de la posición y Temer. el posible enjuiciamiento político del mismo. Y bueno, llega esta tragedia que enlutece la nación. El gobierno dispuso que los aviones de la Fuerza Aérea socorrieran a las familias de los afectados, es decir, que pudieran trasladarles hasta hasta Colombia en este caso, para poder pues acompañar en el último adiós a los restos de sus deudos. Es una pena, este tipo de fenómenos ocurren, Yulisa. Sin embargo, sigue siendo el transporte aéreo el más seguro del mundo. Fíjate qué irónico. Sí, ciertamente, pero en este caso, según los resultados de lo encontrado en las cajas negras, donde se escuchan las grabaciones del piloto, él no dejó ver hasta último minuto que estaba en una situación de emergencia y no se pudo tomar las acciones del lugar. No cargaron gasolina en un punto en el que debieron de haber cargado. El plan de vuelo quizás no estaba estructurado en una manera eficiente. Ese no era el avión adecuado para volar esa cantidad de millas y una cantidad de cosas más. Hay una culpa que aparentemente es repartida, sin embargo es difícil
poder decir de quién es la culpa cuando la mayoría de esas personas, incluido el piloto, están muertos. La línea aérea ha perdido el permiso para volar. Ya el gobierno colombiano le ha revocado la licencia. Y así una cantidad de cosas trágicas que sucedieron a raíz de este accidente. Mientras tanto, en Brasil, al señor Temer parece que le van a dar una taza de su propia medicina. Temer probablemente esté ya sonándole en los oídos que él podría ser también objeto de un impeachment, igual que Dilma Rousseff, tal como él lo planificó para ella. Temer, me temo que te irá muy mal. Bueno, todo está dentro de lo posible. Nos vamos a un resumen que hemos preparado para ustedes del contexto internacional de esta semana. Esperamos que con ellos puedan edificarse un poco. Vamos a ver. La muerte del líder Fidel Castro ha consternado al mundo. La caravana fue trasladada con sus cenizas. Emprendió el segundo día este domingo, recorriendo toda la ciudad central de Santa Clara, rumbo al oriente del país, la zona que vio nacer al líder de la revolución cubana. El presidente electo Donald Trump renovó su promesa de construir un muro a lo largo de la frontera con México en sus primeras declaraciones públicas extensas desde que ganó las elecciones. Trump habló brevemente de seguridad fronteriza en un discurso el jueves pasado en una planta de equipos de aires acondicionados en Indiana. La gente está diciendo, ¿piensas que Trump va a construir un muro? Créanme, vamos a construir un muro, replicó el presidente. Empezaron a ser repatriados a Brasil los restos de los jugadores del club chapecoense fallecidos en el accidente de avión que tuvo lugar cerca de Medellín, Colombia, el lunes en la noche. En la tragedia murieron en total 71 personas, además de 19 de los 22 jugadores que iban en la aeronave, personal técnico, periodistas y 7 tripulantes. De la tripulación, 5 eran bolivarianos, 1 venezolano y 1 paraguayo. Colombia prepara un primer paquete de indultos para miembros de las FARC tras la ratificación en el Congreso del acuerdo de paz firmado con la guerrilla, mientras se presenta y aprueba una ley de amnistía, informaron este jueves funcionarios del gobierno. Naciones Unidas se disculpó ante los haitianos por las responsabilidades de la epidemia del cólera que afecta al país desde el 2010 y urgió a la comunidad internacional con aportes de fondos para ayudar a los afectados de la enfermedad. Con toda solemnidad en un discurso ante la Asamblea General, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, se dirigió directamente al pueblo haitiano para lamentar profundamente la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento causado por la epidemia del cólera. Bueno, así anduvo el mundo en esta semana y sin duda la historia que marcó las noticias internacionales fue la muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, a los 90 años. A las 10:30 de la noche del lunes del domingo ya se hablaba de que Fidel Castro había muerto en un discurso que dio su hermano Raúl Castro. Muchos líderes de varios países se apersonaron a Cuba para ser parte de los eventos fúnebres, de las honras fúnebres que se hacía para Fidel Castro. Sin embargo, no fue sino hasta el jueves aproximadamente cuando ya se dio la última caravana y casualmente esta caravana hizo la ruta contraria a la que había hecho la revolución en el 1959. Sin duda alguna, un hombre que no pasó desapercibido en la historia del mundo, un ícono de resistencia ante las pretensiones norteamericanas de hegemonía y de control, y esas resistencias que hizo el gobierno cubano durante años pues le costaron muchísimo a su propio pueblo, el ostracismo, el abandono, la exclusión del contexto global fruto de esa resistencia frontal. Así que ese fenómeno lo encabezó Fidel Castro, por lo tanto dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Pero no todos ven de la misma manera a Castro. Por un lado, la visión más clásica norteamericana lo ve como un opresor, como un tirano que subyugó a su pueblo sobre la base de unas ideologías un poco anquilosadas en el tiempo. Y uno de ellos es justamente el actual presidente electo, o casi electo, por así decirlo, dado que todavía se espera un proceso que lo confirme finalmente. Pero Donald Trump ha dicho, Yulisa, que a menos que el gobierno de Cuba flexibilice las medidas que entiende él afectan al pueblo cubano,
es decir, que pueda crear mejores escenarios de desarrollo para su propia gente, él estaría incluso dispuesto a derogar la disposición administrativa que durante su gobierno, que todavía es su gobierno, Barack Obama dispuso, es decir, el deshielo entre las relaciones. Y Donald Trump amenazó... El desbloqueo. Sí, Donald Trump amenazó de que si no se flexibiliza aún más la relación del gobierno cubano con su pueblo, pues entonces él como gobierno, el gobierno norteamericano y los cubanos radicados en Estados Unidos van a derogar lo que Obama hizo. Y ustedes saben a lo que me refiero. Obama abrió las fronteras de nuevo entre ambos países, permitió la instalación de una embajada en Washington y otra en Cuba, y se dio el primer vuelo justamente esta semana entre Estados Unidos y Cuba. Lo cierto es que las opiniones y los sentimientos estaban divididos toda esta semana después de la muerte de Fidel Castro, uno de los más grandes líderes del siglo XX. Sin él no se habría podido escribir la historia de América Latina. Mientras unos lloraban en Cuba, otros celebraban en Miami, en la calle 8 y en la pequeña Habana. En Hialeah. Ambos extremos quizás no estén dentro de lo correcto, porque si bien realmente fue una persona que gobernó bajo la dictadura, una figura que ya en este siglo debería de estar abolida. Sin embargo, tenemos países un poco cercanos que todavía viven en una especie de dictadura. Sin embargo, será la historia y el futuro y la colaboración de los países alrededor quien dirá cómo se va a manejar la democracia de esos países. Pero ambos extremos quizá no estaban en lo correcto, ni los que lo satanizaban después de muerto, ni los que reivindicaban su memoria, porque las familias destruidas y separadas por el régimen cubano cuentan su propia historia, pero los que se quedaron dentro de Cuba y que entendían, siguiendo a su líder y a la filosofía de la Revolución Cubana, que todo eso sucedido en Cuba había sido lo correcto y lo necesario después del derrocamiento del presidente Batista por Fidel Castro y su grupo, hace ya aproximadamente, más de medio siglo. 59 años. Era lo correcto. Es cuestión de puntos de vista. Usted puede pensar lo que le dicte su conciencia, pero siempre sobre la base del conocimiento real. Tanto como los que estaban en Miami, así igual como los que estaban en Cuba, tenían sus propias razones. Bueno, y como este programa está concebido para que usted saque las propias razones, sus propias, hemos, junto a nuestro equipo de producción, elaborado hemos identificado un documental interesantísimo y queremos compartirlo con ustedes, que recoge un poco la perspectiva de la vida de Fidel Castro, su muerte y lo que supone su partida también. El líder de la revolución, vamos a verlo. Este es el debate nacional. Cualquiera sea la opinión sobre Fidel Castro, pocos pueden decir que haya dejado a la gente indiferente. Castro llegó al poder en 1959 tras liderar la revolución popular que derrotó al entonces dictador Fulgencio Batista. Muy pronto la ideología izquierdista de los barbudos guerrilleros chocó con la de Estados Unidos, llevando al nuevo régimen en la isla a aliarse con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Washington respondió con un embargo económico y político contra Cuba. Cientos de miles de cubanos abandonaron el país, mientras que los millones que permanecieron en la isla terminaron formando parte de un gran experimento para crear al llamado hombre nuevo. Una sociedad socialista con un solo partido y liderado por un solo hombre, el carismático pero temperamental Fidel Castro. Implantó aquí que el que no le gustara esto se fuera, por lo tanto dividió las familias, acabó con una célula fundamental de la patria, del país, que es la familia. La revolución proporcionó educación y salud para todos. La integración racial se hizo realidad. Lo que Fidel ha logrado en el orden social en este país no lo ha logrado ningún país pobre, y muy pocos de los que no son pobres lo han logrado, no obstante estar sometidos a enormes presiones. A la casa de él, es decir, pero el precio fue la libertad, según el hijo de uno de los fundadores del Partido Comunista Cubano. Que los sueños de libertad que ellos tenían para el pueblo cubano se convirtieron en la pesadilla que tenemos hoy, porque es un régimen totalitario. Castro nunca pudo lograr la prosperidad económica para su pueblo, ni siquiera cuando la Unión Soviética subsidiaba la economía.
Siempre culpó a Estados Unidos y al embargo económico por el empobrecimiento de su país. Pero muchos responsabilizan a Castro por su insistencia en mantener un modelo socialista ineficiente y anacrónico. Un modelo en que todo era controlado por el Estado y el Partido Comunista. ¡Que vivan los derechos humanos! Miles de opositores, descalificados por el régimen como traidores al servicio del imperialismo, fueron encarcelados o enviados al exilio. Durante sus últimos años en el poder, la oposición y la represión crecieron. La Unión Europea también le dio la espalda a Castro. Pero, a pesar de la crítica internacional, Castro insistía que jamás había violado los derechos humanos. Tú no ves casos aquí de escuadrones de la muerte. Tú no has visto jamás en Cuba un caso de un desaparecido, que ha sido lo más común y corriente a lo largo y ancho de América Latina. Pueden morir. Por sobre todas las cosas, Castro era un hombre orgulloso y terco que creía firmemente en su revolución. Esto le permitió dirigir la revolución y iniciar un proceso de reformas en Cuba en la década del 60 sobre todo y parte del 70. Pero creo que, digamos, la parte más vulnerable de su persona como político está justamente en que sigue defendiendo un modelo totalitario. Aún detractores como Elizardo Sánchez reconocen que, aunque la popularidad de Castro disminuyó con los años, su inteligencia y astucia despertaban respeto y temor. Sobrevivió no solamente a incontables atentados, sino también a 10 administraciones presidenciales estadounidenses que buscaban sacarlo del poder. Al final, fue una enfermedad, no Washington, lo que lo forzó a retirarse. En sus últimos años, la voz de Castro se escuchaba poco y a través de ensayos con su firma publicados en los periódicos del Estado. En total, el líder cubano se reunió con 3 papas. Cuando Juan Pablo II fue a la isla en enero de 1998, el papa polaco instó a que Cuba se abriera al mundo con todas sus magníficas posibilidades y que el mundo se abriera a Cuba. En marzo de 2012, Castro se había entrevistado también con Benedicto XVI, un encuentro que la Santa Sede describió como muy cordial. Y en septiembre de 2015 se le vio reunido con el Papa Francisco cuando visitó la isla en la misma gira que también llevó al Sumo Pontífice a Estados Unidos. Según el portavoz del Vaticano, en ese encuentro con Francisco, que duró cerca de 30 minutos, intercambiaron libros y regalos. Además, conversaron informalmente en presencia de la mujer, los hijos y los nietos del líder revolucionario. Conversa animadamente. El 13 de agosto de 2016 hizo una aparición para festejar sus 90 años en compañía del presidente venezolano Nicolás Maduro. También publicó un artículo de sus reflexiones en la prensa estatal y agradeció a sus seguidores, al tiempo que criticó la política del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Fidel Castro siempre insistió en que no le temía a la muerte. Y nunca he sentido temor, ni preocupación. He aprendido a no sentir apego por los cargos, ni por eso que llaman poder. Aferrado al poder o no, este hombre, que lo manejó de forma ininterrumpida por casi medio siglo, sabía muy bien, mientras miraba el fresco del juicio final, que será la historia la que lo juzgará. Bueno, controvertida, polémica esta figura, Yulisa, Fidel Castro en el mundo. El líder de la revolución cubana, además un líder emblemático del siglo XX, no se escribe la historia de Cuba ni de América Latina sin Fidel Castro. Sobrevivió 11 presidentes estadounidenses, pero no sobrevivió a Donald Trump. Qué cosa, ¿eh? Bueno, nos deja grandes reflexiones y nosotros en el ánimo, pues de... ¿O sería que él no quiso sobrevivir a Donald Trump? Yo creo que no quiso, le dejó eso a su hermano. Decía alguien esta semana que Fidel Castro hizo lo que quiso y se murió cuando quiso. Señores, el tiempo se nos acaba. Queremos despedir esta edición del programa agradeciéndoles por su fiel sintonía y recordándoles que estamos ya 4 de diciembre y que supone ya que entremos en un espíritu de confraternidad y de solidaridad, de apegos positivos, de buscar la gente que no teníamos tiempo sin ver y darle un gran abrazo, sobre todo en estos tiempos que tenemos tanta tensión. Aprovechar el tiempo, utilizarlo en lo que mejor podemos invertirlo, que es
la familia, los seres queridos y que esa nostalgia que nos causa esta época especial sea simplemente para eso, para acercarnos a los que son especiales para nosotros. Y como parte de esa visión especial hay que resaltar, Yulisa, la disposición que tuvo el grupo de medios Telemicro de, bueno, aunque es ya una tradición, suspender la fiesta de este año para dirigir los recursos de esa celebración a socorrer las familias pobres afectadas en este fenómeno climático que nos ha sobrevenido. Y enhorabuena por el Grupo Telemicro y esta disposición, y ojalá que también lo emulen otros espacios empresariales del país. Bueno, nos vamos. Gracias a Grupo Telemicro, gracias a ustedes por haber estado con nosotros este domingo y todos los que vienen a través de Digital 15 y de Telemicro Internacional. Será hasta el próximo domingo nuevamente a las 10 de la noche. Ahí nos vemos.